Buenas tardes, mi nombre es Ariel Roberto Cáceres, soy coordinador del equipo de artículos del Club de la Libertad y hoy voy a estar moderando este 18º homenaje del año 2021. Este homenaje es un ciclo característico que el club viene realizando una vez por semana, ya hace unos años. La idea que nos motiva para llevarlo adelante es tomar referentes del pensamiento liberal de diversas épocas y hacer una revisión de sus ideas teniendo en cuenta su natalicio. Antes de continuar, quisiera recordarles que pueden solicitar un certificado gratuito para socios y con un costo de 200 pesos para los demás. Los socios podrán solicitarlo a través de un formulario y el resto mediante nuestras redes sociales. También les recuerdo otros beneficios a los que pueden acceder siendo socios del club, por ejemplo, un 20% de descuento en libros y becas. El referente que nos convoca en el día de la fecha, que homenajearemos, es Bruno Leoni. Bruno Leoni fue un filósofo, político liberal y abogado italiano. Nace en Ancona un 26 de abril de 1913. Inició su vida docente en el año 1942, dando cátedra sobre doctrina del Estado en la Universidad de Pavia. Pero su vida académica se vio interrumpida por la Segunda Guerra Mundial, donde luchó en un grupo armado llamado Fuerza A. Para 1945, finalizada la guerra, vuelve a la universidad, donde empezó a enseñar filosofía del derecho. Entre los años 1948 y 1960, fue presidente de la universidad y al mismo tiempo, precisamente en 1950, funda la revista de ciencias políticas El Político. Posteriormente, en 1961, se publica su obra más importante, La Libertad y la Ley, que lo posicionó en la vereda del frente opuesta a Kelsen, quien es aclamado y venerado por el poder político porque valida su accionar y le da un cariz o aspecto de correcto a sus decisiones arbitrarias, validándolas con una metodología jurídica. La mencionada obra de nuestro homenajeado fue elogiada por Hayek, quien advirtió que no era una buena idea despreciarla. En esta, Leoni atacaba la legislación inspirada en el positivismo y decía: sostengo que la legislación es verdaderamente incompatible con la iniciativa y la decisión individual. Leoni fue presidente de la Sociedad Mont Pelerin entre los años 1967 y 1968, pero su gestión se vio truncada cuando descubrió que un colaborador de su estudio de abogados, encargado de la administración de condominios, había estafado y robado. Leoni entonces amenazó con denunciarlo y Osvaldo Quero, su colaborador, termina asesinándolo y escondiendo su cuerpo, hasta que fue descubierto y encarcelado. Un desagradable final, por cierto, para una de las figuras más relevantes de las ideas de la libertad en los últimos tiempos. Bien, para conocer un poco más de su legado, les invito a que veamos un breve video que sintetiza las lecciones de filosofía de derecho y su enfoque metodológico individualista. Bruno Leoni fue un jurista italiano, filósofo y profesor de Derecho de mediados del siglo XX que hizo grandes aportes por la introducción de las ideas liberales en el ámbito jurídico. En el año 1959, como fruto de un curso que dictara en la Universidad de Pavia, Italia, surge la obra Lecciones de Filosofía del Derecho. En estas lecciones, el autor indaga acerca del concepto del derecho, confrontando la postura del jurista dogmático puro con la del filósofo. La primera postura llega a la idea del derecho como resultado del análisis gramatical de la norma. Por el contrario, la segunda postura requiere indefectiblemente del análisis empírico. Si queremos comprender nuestro objeto de estudio, debemos prestar más atención,
a la acción humana cotidiana y al lenguaje ordinario que utilizan las personas. La tesis, podríamos decir, del autor en esta obra es que el mundo del derecho es ante todo un mundo de reclamaciones. Son estas reclamaciones la causa fuente del derecho y la norma tan solo su reflejo. Con una fuerte influencia de la Escuela Austríaca de Economía, lo que León intenta explicarnos es que el derecho, al igual que el lenguaje, que las costumbres, que el mercado, etc., tiene un origen espontáneo y descentralizado. A lo largo de estas lecciones, León irá desarrollando minuciosamente diversos conceptos relativos a la teoría general del derecho, así como aspectos fundamentales del análisis de la conducta humana. Finalmente, 2 extensos capítulos analizarán las 2 teorías jurídicas más resonantes de su tiempo, la teoría normativista y la teoría sociológica. Bien, muchas gracias, Alberto. Seguidamente, entonces, paso a presentar a los oradores del día de la fecha. Para este homenaje contamos con la participación de los siguientes disertantes. El señor Hugo Kuhlmann, abogado, amigo del Club de la Libertad. El señor Ricardo Manuel Rojas, abogado, doctor en Historia Económica. Y el señor Ezequiel Eiben, abogado, maestrado en Derecho Administrativo y ayudante fiscal en la Unidad Fiscal de Flagrancia. Bien, en referencia a los tiempos de exposición, cada orador tendrá 15 minutos, a los cuales podemos agregar 5 más para cerrar la idea, y así también mientras los disertantes van exponiendo, pueden ir dejando sus preguntas e inquietudes en el chat. En el final de las exposiciones, cuando se dé paso al debate conversatorio, se contestarán las mismas. Seguidamente, antes de iniciar con las disertaciones, la Fundación Club de la Libertad reconoce y agradece el esfuerzo, tiempo y participación de los señores Hugo Kuhlmann, Ricardo Manuel Rojas y Ezequiel Eiben. Sin más preámbulo, paso a otorgarle la palabra al primer expositor, ¿sí?, el señor Hugo Kuhlmann. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la atención. Bruno Leoni es básicamente un filósofo del derecho. Y como todo filósofo es muy útil, en mi criterio, ver la pregunta que se hace para pensar y contra quién confronta, con quién discute. Leoni hace varias interrogantes, se plantea en sus obras, pero la que yo quiero tratar esta tarde es cómo nace el derecho, que hace que las normas se conviertan en jurídicas. Y su rival es el positivismo, pero no solo un positivismo teórico, que se mencionó recién a Kelsen, sino que Leoni señala de que hay una especie de convicción contemporánea, que es algo sorprendente, que se supone de que lo mejor que puede pasar es que el derecho se genere en las leyes, y las leyes salgan dictadas por los legisladores elegidos por los ciudadanos. Se cree que, como nosotros supuestamente somos una sociedad mucho más compleja por la evolución científica, tecnológica, demográfica, este es el mejor sistema que se nos puede aplicar porque somos muy diferentes a cualquier comunidad del pasado. Leoni dice que esto es un espejismo, una ilusión. Primero porque si se trata de sacar normas ilustradas para situaciones complejas, la experiencia es que la mayor parte de los legisladores no se caracterizan por ser unas personas muy formadas, ¿sí? Y muchas veces tienen más habilidades políticas que legislativas, por lo tanto en promedio la legislación es bastante mediocre. Lo segundo es que esta tendencia positivista, esta ilusión positivista, no tiene límites. O sea, si se trata de regular por mejorar el orden, y no hay nada que caiga lejos de la
aspiración regulatoria del legislador. Es un libro, La libertad y la ley es un libro de los 60, y es interesante, en el libro menciona de que en esos tiempos el legislador no se le pasaba por la cabeza regular el lenguaje y la indumentaria. Bueno, nosotros en el siglo XXI vemos que eso ya no es así. El tema del lenguaje inclusivo, entraron a regular el lenguaje, y cuando regulan las tallas de la ropa que tienen que vender los negocios, se meten en la ropa que las personas tienen que usar. O sea, esta tendencia, esta visión positivista no tiene límites. Y la tercera cuestión que señala Leoni sobre esta ilusión positivista es que genera una paradójica incertidumbre. La mayor parte de las personas que auspician las legislaciones dicen, bueno, lo que pasa es que nos da certidumbres sobre cuál es el contenido del derecho. Uno agarra el boletín oficial, lee la norma, sabe con lujo de detalles qué es lo que está vigente. El problema que señala Leoni es que es muy cierto eso, pero eso nos da la seguridad de que está vigente hoy. No sabemos si mañana, dentro de una semana, dentro de un año, esa norma va a cambiar, porque de la misma forma que con certeza se la pone, con certeza se la puede sacar. Y nosotros en Argentina tenemos una trágica experiencia sobre lo perecedera que son las normas en nuestro país. Entonces, excluida esta ilusión positivista, Leoni se replantea analizar la filosofía del derecho contemporáneo. Y lo hace con una inquietud muy, muy especial, digamos. Él entiende de que sin leyes no hay libertad. Entonces, en la medida en que no se consiga una filosofía del derecho que sea hospitalaria a la libertad está en serio riesgo. Entonces él se pone en esta tarea de tratar de definir cuál es la filosofía del derecho más hospitalaria a la libertad. Él no propone sacar las leyes, derogar, dejar de utilizar las leyes, porque eso es algo que no se va a poder hacer. La mayor parte de la costumbre jurídica occidental, con variantes, continental y anglosajona, algunos un poco más, un poco menos, pero en general todos quieren que se dicten leyes. Entonces, lo que él trata es en realidad de modificar el criterio para que el legislador se inspire. En vez de un legislador que saca las leyes de su cabeza, metido en un gabinete, él dice, propongo que descubramos las normas. Las normas están ahí, bueno, descubrámoslas y introduzcámoslas en las leyes vigentes. Dice, esto era normal en los primeros códigos que aparecieron en la historia, los de Napoleón y compañía. Si bien evidentemente los metían en una ley, eran compilaciones de antiguas normas que se habían creado en forma histórica, aleatoria, ¿sí? Le daban un contenido más o menos ordenado. O sea, los códigos en general eran compilaciones. Esto perduró casi todo el 19 y los primeros años del 20. Después ya aparecieron los códigos donde los legisladores directamente inventaban las normas. Nosotros en Argentina tenemos la experiencia, el código de Vélez-Sarsfield, no obstante a todas las críticas que le podría haber hecho Alberdi en su oportunidad, en realidad era básicamente una compilación de derecho romano y derecho indiano, tenía algunas innovaciones, pero básicamente era una compilación. Eso duró 160 años. Bueno, en el 15 fue derogado por un código que lo inventaron 3 personas metidas en un gabinete. Todavía los abogados estamos tratando de entender cuál es el alcance y el sentido. Las personas comunes muy probablemente en un siglo lleguen a entender, si mantienen esta cosa, qué sentido tiene esta ley impuesta a la fuerza a la ciudadanía. Como consecuencia de eso, es una ley prácticamente teórica, nadie la cumple, pero bueno, esa es la forma en que la legislación, pasar del código de recopilación al código de creación, ha trastornado el derecho privado, porque básicamente Leoni se focaliza en el derecho privado. Entonces, si se trata de descubrir el derecho, ¿cómo nace ese derecho que hay que descubrir? Y ese es el gran aporte de Leoni. Mi interpretación de Leoni, es la mía, no significa que sea la correcta. Para mí, él conjuga 2 grandes tradiciones intelectuales muy, muy interesantes. Una es claramente la austríaca, como decíamos recién,
y la otra es la tradición de la escuela histórica del derecho alemana, ¿no? De fines del siglo XIX, principio del XX, Savigny, Jhering y compañía. De la escuela austríaca toma todo su bagaje intelectual, Menger, Hayek, Mises, pero de las dos premisas que me interesa destacar para entender más o menos la exposición mía respecto de Leoni es, primero, que los conocimientos sociales relevantes no son deliberados, se generan en forma dispersa, no están, evolucionan con el tiempo, van cambiando continuamente, y normalmente las personas tienen poco control sobre el contenido de esos conocimientos que utilizamos cotidianamente. Y el segundo es la generación espontánea de los órdenes sociales. Recién mencioné el tema del lenguaje, eso es claro, nosotros usamos un lenguaje, no lo creamos, no participamos prácticamente de la creación. De hecho, si a alguien se le ocurre cambiar una palabra, probablemente sea estéril. Utilizamos un instrumento, un orden lingüístico que ya existe. Bueno, eso es un aporte muy interesante, dos cosas que los austríacos lo destacaron muy bien. Y la segunda vertiente intelectual que mencioné era la histórica alemana, el derecho. Tiene dos grandes premisas que me interesa destacar. Una que es básicamente el derecho sale de la jurisprudencia, de la sentencia de los jueces. Y segundo, de que las sentencias que sientan jurisprudencia, que permanecen en el tiempo, son aquellas sentencias que en algún momento armonizaron intereses y establecieron paz, digamos, dejó de haber conflicto. Entonces, como una solución resolvió el problema de manera pacífica, bueno, eso se lo sigue utilizando en el tiempo y ya 100 años después nadie se olvida del origen, pero todo el mundo lo sigue aplicando. Eso es básicamente las dos vertientes que creo tiene Leoni. Sobre esto, ¿qué dice Leoni? ¿Cuál es su idea sobre el derecho? Bueno, él dice que el sistema de normas es como un sistema, lo analiza, lo compara con un sistema de precios. El sistema de precios en un mercado es orientativo. La gente en un mercado, el empresario o el consumidor, ve los precios y advierte en un momento determinado qué es lo valioso, qué vale más, qué vale menos. Se orienta, tiene idea de cómo proceder. Bueno, en las normas es más o menos lo mismo, dice Leoni, tiene ese mismo efecto sobre la conducta humana. Las personas saben más o menos con las normas lo que deben hacer, lo que pueden hacer y lo que deben esperar o pueden esperar de sus semejantes. Normalmente esta convivencia de normas es espontánea, no necesita forzarse. La gente normalmente cumple las normas en forma espontánea. Digamos, las relaciones jurídicas entre las personas, en la enorme mayoría, nacen, se cumplen y mueren sin pasar por los tribunales. Todas se cumplen en forma voluntaria. Pero Leoni dice, el derecho se advierte que muestra su entidad cuando hay algún conflicto. Cuando alguien no cumple lo que se esperaba, o alguien que pretende introducir una situación que no está del todo prevista en esta costumbre que se cumple espontáneamente. Y ahí aparece el fenómeno de la reclamación. La acción humana de Mises, toda la estructura intelectual de Mises lo pone la piedra basal en la acción humana, ¿no? Y de ahí deriva toda su teoría. Bueno, León intenta hacer eso con la reclamación, como la piedra de toque, el inicio del proceso que termina, ¿no?, dándole forma a algún sistema jurídico. Bueno, esta reclamación básicamente tiene claramente una fase interna de lo que percibe la persona. La persona en un momento determinado se siente que lo que ella pretende no lo están cumpliendo, o lo que ella pretende no está del todo previsto. Entonces, tiene interés en que se cumpla con lo que pretende o que se le reconozca lo que está pretendiendo que no está previsto dentro de la costumbre vigente. Se produce ese conflicto, ¿no? Entonces, claramente la persona intenta que esa reclamación sea reconocida. Pero, claro, el problema es que a su vez se enfrenta con las normas vigentes. Y las normas vigentes prevén o le permiten avisorar a él y a los terceros qué es lo que razonablemente se puede reclamar.
Los romanos, por ejemplo, eran muy, en ese sentido, eran muy prácticos, en el sentido de que ellos no hablaban de derechos, le preguntaban a la persona si tenía o no tenía acción, es decir, si podía o no podía reclamar lo que estaba reclamando. Evidentemente tiene interés en reclamar, pero además de eso, si podía o no reclamar. Por ejemplo, el caso típico, un ejemplo de facultad, es la deuda de juego. Todo el mundo puede llegar a pretender que le paguen las deudas de juego, pero en un sistema, en la costumbre occidental, las deudas de juego no se pueden reclamar en público. La reclamación tiene esta ambivalencia de que lo que uno puede pretender y de lo que en el marco de la convivencia jurídica realmente puede reclamar. Ahora, las reclamaciones evidentemente son individuales. Solamente tienen trascendencia jurídica en la medida en que de alguna forma se impongan dentro de las normas. Y la imposición, que las reclamaciones se hagan parte de alguna norma, depende básicamente de su legitimidad, o sea que el resto las reconozca como admisibles. Ahora, la legitimidad que propicia Bruno Leoni para que las reclamaciones sean aceptadas es algo muy, muy interesante, pues básicamente, como depende más o menos de las normas que están vigentes, y las normas son como precios, los precios claramente son variables, y las normas también. Esto lo aparta totalmente a Leoni, tanto de los positivistas como de los naturalistas, y recurre y es su vertiente del derecho de la escuela histórica alemana, porque básicamente la legitimidad depende del momento, de la cultura, de la cultura de un pueblo, de ese momento que puede cambiar con el tiempo. Y lo aleja de los positivistas porque la legitimidad ya no depende entonces de una lista de derechos que pueda hacer un legislador, y lo aleja de los naturalistas porque tampoco depende de la lista de derechos que haga algún filósofo imaginando o elucubrando el contenido de un derecho natural que él cree que existe. De modo tal que la riqueza que tiene Leoni es que pretende conservar la generación del derecho privado en los individuos interactuando, para sacarle la prepotencia que tienen los legisladores de imponerle las soluciones jurídicas en forma vertical. Entonces, al hacer esta filosofía del derecho, donde las personas recuperan la posibilidad de generar las normas jurídicas, es una filosofía muy hospitalaria a la autonomía de la voluntad de las personas y la libertad individual. Por eso me parece muy, muy noble el homenaje que hoy le estamos haciendo. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bullmann. A continuación tiene la palabra el señor Ricardo Manuel Rojas. Adelante, doctor. No se escucha. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Ahí, perfecto. Bien. No, decía que me parece excelente este homenaje a un autor que en lo personal considero el exponente más importante de la visión jurídica de la escuela austríaca, incluso más que Hayek, podría explicar por qué. Bruno Leoni, bueno, voy a tal vez a complementar algunas cosas que ya fueron muy bien dichas por Hugo recién, agregar algunas cosas simplemente. Bruno Leoni tomó como base la idea de praxeología de la acción humana de Mises. Como se decía recién, las personas actúan, al actuar toman decisiones y esas decisiones producen consecuencias. Justamente el derecho lo que estudia es el aspecto de esa interacción humana que se refiere a las consecuencias de la acción, ya sea cómo evitar conflictos o cómo resolverlos una vez que se producen. Por eso, Leoni, como se dijo muy bien, ponía el ejemplo,
el fuerte del derecho en la reclamación. Decía, el derecho comienza con el reclamo. Un libro muy bueno, desgraciadamente hay 2 libros de Leoni en castellano, muy buenos, pero Leoni escribió mucho, La libertad y la ley y las lecciones de filosofía del derecho. Hay un libro de Leoni que se llama Il diritto come pretesa, donde justamente el derecho como reclamo, donde él desarrolla esta idea de que justamente el derecho nace cuando alguien reclama. Antes que alguien reclame, no hay derecho para elaborar. Como decía Hugo hace un rato, todo lo contrario de lo que estudian los abogados en nuestros países, ¿no? Donde el derecho lo elaboran unos diputados en abstracto y lo convierten en algo obligatorio para situaciones que todavía no han existido. Yo puedo andar en el tren y puedo pisarle el pie a una persona que está parada al lado mío. Si esa persona no me reclama nada, no hay ningún conflicto que resolver. Si la persona me mira mal, bueno, me está reclamando, le pido disculpas y ahí resolvimos nuestro conflicto. O me puede demandar ante los tribunales por el pisotón y lo resolveremos de otro modo. Pero al momento en que no hay un reclamo, no se pone en marcha este aspecto de la interacción humana que es el derecho. Mises se quejaba de que la praxeología había sido utilizada fundamentalmente como base de la ciencia económica. Y Mises decía, la praxeología es la base de toda interacción humana, no solamente de la economía, también del derecho. Porque la interacción humana tiene un montón de aspectos y defectos. La interacción humana, como decían hace un rato, incluye el idioma con el que estamos hablando, incluye la moneda con la que estamos transando, incluye las consecuencias de nuestras acciones. Y el derecho estudia una de esa interacción humana y debería ser estudiado desde la praxeología, al igual que uno estudia la economía. Y al igual que con la economía, el derecho debería ser separado totalmente del Estado. El derecho es una invención o una elaboración estatal, no debería serlo. Del mismo modo que la economía no es una cuestión que deba ser reglamentada, regulada por ninguna autoridad. Sin embargo, con el derecho pasa todo lo contrario. Es más, si uno le pregunta a un chico en la Facultad de Derecho qué es el derecho, probablemente le va a decir que son las leyes que dicta el Congreso. Y en realidad, para Leoni, el derecho tenía 2 funciones fundamentales. Como les decía, por un lado, evitar que se produzcan los conflictos y resolver los que ya se produzcan. Esto es a través de los contratos. El contrato es la ley para las partes, un principio del derecho romano. Las partes, cuando contratan, pueden prever todas las vicisitudes que puedan ocurrir y entre ellas la ley es el contrato. Y por otro lado, las consecuencias no previstas o los daños a terceros, las cuestiones que no pueden ser previstas de antemano por algún mecanismo de solución de conflictos. Eso lo resuelve el derecho. Los abogados, cuando le dicen a sus clientes cuáles son las mejores cláusulas para sus contratos, o cuando los ayudan a tratar de resolver el conflicto que han tenido con alguna persona por un daño que han cometido en su perjuicio o que él le ha producido a otro. Y por otro lado, el derecho, como función preventiva, tiene también la función de pensar y crear estos mecanismos institucionales para canalizar los reclamos y resolverlos de la manera más eficiente posible, que son soluciones, por un lado, contractuales, por otro lado, institucionales. Instituciones espontáneas tales como los seguros o los bancos o todo tipo de instituciones creadas para resolver problemas son mecanismos jurídicos válidos. Hablábamos recién de la libertad y la ley, y yo creo que siendo este un homenaje, una tarde de homenajes,
sería bueno también recordar un poco de la historia de ese libro, porque creo que nos toca de cerca a muchos de nosotros. La libertad y la ley es un libro que el producto inicial de ese libro es una conferencia que dio Leoni en 1918 en Claremont College en California. Los otros dos oradores eran Milton Friedman y Friedrich Hayek, o sea, fíjense el nivel que tenía Leoni ya en esa época. Su conferencia, que se llamaba justamente La libertad y la ley, causa un profundo impacto. Alguien le envía un borrador, un manuscrito, un borrador, una copia de esa charla a don Alberto Venegas Lynch, padre, que era el presidente del Centro de Estudios sobre la Libertad en esa época, y él, junto con un grupo de grandes liberales que existían en esa época en el centro, lo invitan a Bruno Leoni a Buenos Aires y lo convencen de publicar un libro. Le dicen, ¿por qué no le pone una introducción y le pone unas conclusiones y nosotros lo publicamos aquí? Y fíjense cómo este libro, que es un clásico de la libertad hoy en día en todo el mundo, traducido en un montón de idiomas, tuvo su origen y su primera publicación por el Centro de Estudios sobre la Libertad en 1960 en Argentina. Luego, como les digo, se tradujo al inglés, se tradujo, obviamente se publicó en italiano, francés, en todos los idiomas que ustedes quieran. Acabo de estar en un evento de Liberty Fund recién, hasta hace una hora, con Alberto Mingardi, que es el director del Instituto Bruno Leoni de Italia, y están ellos avanzando en la publicación de las obras completas de Bruno Leoni en inglés en Estados Unidos. Así que su aporte intelectual ha sido fuertísimo. Y ese aporte tiene dos vertientes, y también, como señalaba Hugo recién muy claramente, por un lado esta idea del derecho como reclamo, el derecho como acción individual, como la forma de canalizar reclamos, y la otra es justamente el derecho como el conjunto de normas producidas a partir de los reclamos, ¿no? Todos los sistemas exitosos de derecho del mundo occidental, desde la lex mercatoria al derecho foral de toda Europa, el antiguo derecho romano y el common law anglosajón, todos se basaron en el mismo principio. Personas actuando libremente que en su acción producen daños que generan reclamos que se presentan ante un juez que los resuelve. ¿Cómo los resuelve ese juez? En casi todos los sistemas jurídicos ese juez los resolvía aplicando lo que las partes habían acordado, si es que había un contrato, los principios de razonabilidad, de lógica, y las costumbres del lugar, costumbres comerciales o las costumbres que fueran, según cuál fuera el conflicto, y sobre esa base resolvían y generaban un precedente. Y así es como el derecho fue creciendo, elaborando precedentes que se repetían en un proceso de mercado, en un proceso de competencia, donde de algún modo, a través de una suerte de método popperiano de falsaciones y confirmaciones, los criterios jurídicos que son exitosos o que son adecuados van soportando sus batallas y se van afianzando, y los otros van quedando de lado, y de ese modo un conjunto de principios emanados de la solución de casos concretos se plantea como un sistema razonable para poder ser utilizado como herramienta para solucionar aquellos conflictos que las partes no pudieron solucionar de otra manera. Los jueces en un sistema judicial, en un sistema liberal ideal, son totalmente supletorios, sin muy pocas cuestiones deberían ir a la resolución de los jueces. Muy probablemente existirían muchísimos mecanismos de solución de conflictos que harían innecesario recurrir a la justicia. Y en este proceso evolutivo que
Bruno Leoni explica también en La libertad y la ley, se produce esta situación que también explicaba a Hugo, de que este sistema, que no está basado en ninguna ley escrita, ¿no? La gente tiene la pretensión o la idea de que si no está escrito en un papel antes, no hay seguridad jurídica. Bruno Leoni explica de una manera magistral en este libro por qué los sistemas de elaboración jurisprudencial, donde los criterios de derecho van cambiando muy despacio, que no tienen ningún motivo para tener cambios abruptos, generan mucha más seguridad jurídica, mucha más certeza jurídica que los sistemas de derecho escrito, donde de la noche a la mañana, de un plumazo, como hemos vivido tantas veces, el Congreso les puede cambiar todas las reglas de juego de la noche a la mañana, simplemente porque cambió la integración de un Congreso, o se le ocurrió a un presidente que haya que cambiar las cosas. De este modo, Bruno Leoni en realidad nos ha brindado una base de estudio que es fundamental. Yo publiqué hace un par de años un libro, Fundamentos Praxeológicos del Derecho, cuyo fundamento básico, original para mí, es Bruno Leoni, donde lo que propongo es precisamente tomar las ideas de Leoni y empezar a trabajar en una serie de líneas teóricas que son necesarias trabajar para poder establecer un sistema de derecho concorde con la libertad. Una buena teoría de los contratos, que en el mundo ya de alguna manera existe, porque todo el derecho de contrato fue un derecho espontáneo, como también explicó Hugo, la mayor cantidad de la historia, hasta que los gobiernos comenzaron a intervenir en eso. Una buena teoría sobre las instituciones, pero desde una perspectiva liberal, de las formaciones, como que prefería decir Hayek. Una teoría de la solución de los conflictos, y una teoría de las normas. Las normas no son necesariamente imposiciones de un orden, de un órgano político. Hay la idea de que el derecho digamos que los jueces, al resolver las cuestiones, deducen normas jurídicas que decían los jueces ingleses desde sus primeros tiempos, se basa en el hecho de que hay una forma de elaboración de normas que es espontánea, que es consuetudinaria, que tiene que ver con intercambios de valoraciones individuales y que no es la acción política de un gobierno. De modo que eso también debe ser estudiado. Y si nos dedicáramos a estudiar el derecho desde todos sus ángulos, con una perspectiva praxeológica, tomando la base de Leoni, podríamos llevar a elaborar una teoría del derecho buena, muy buena. Tanto que incluso nos permitiría tener un derecho totalmente independiente del Estado, con lo cual uno podría decir que una teoría praxeológica del derecho se puede aplicar tanto en una sociedad con un gobierno limitado, donde ya no sería una función del gobierno elaborar el derecho, como no lo debería ser elaborar principios económicos, o como una sociedad sin gobierno. Yo soy de los que piensan, como Borges, que con el tiempo mereceremos no tener gobiernos, pero para eso falta mucho tiempo. Pero para cualquiera de las dos alternativas, una teoría praxeológica del derecho es esencial. Por eso estoy muy agradecido por la invitación, muy contento de que se haga este homenaje a Bruno Leoni, y quedo a disposición si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, doctor Ricardo Manuel Rojas. Para cerrar esta instancia de exposiciones, paso a darle la palabra al señor Ezequiel Eiben, que estaba con un contratiempo laboral. No sé si ya ingresó a la sala. Yo no lo veo, Ariel. Si te parece, avancemos con las preguntas y cuando venga Ezequiel lo sumamos con su ponencia.
Perfecto. A ver. Bien, entonces, pasamos a las preguntas. Quiero recordarles entonces la manera que pueden hacer sus preguntas mediante el chat, ¿sí? O pueden levantar la mano, ¿sí? Pedir la palabra de manera oral o levantar sus manos en la modalidad virtual del Zoom, ¿sí? Acá no leo preguntas, solo Ahí levantó la mano Andrés Salvador. Andrés Salvador. Perfecto. Adelante, señor Andrés. Sí, buenas tardes. Quiero felicitar primeramente a los dos expositores por la claridad y precisión con que han presentado el pensamiento de Leoni. Ha sido cada una de las exposiciones muy instructivas, sobre todo para aquellos que nos estamos aproximando al estudio de la obra de este autor. Yo quisiera hacer una pregunta que eventualmente puede responder cada quien, y es si pueden, sobre todo teniendo en cuenta esto que ustedes están señalando del pensamiento de Leoni, del carácter, digamos, espontáneo de la generación de las regulaciones normativas dentro del espacio social, ¿de qué forma este autor establece la distinción entre la normatividad moral y la normatividad jurídica si nosotros consideramos que en una sociedad sin Estado hay un problema que se nos plantea con respecto a la sanción de la conducta desviada, aún en el caso de que inicialmente los sujetos hayan acordado sujetarse a una regla de juego común, como sería, por ejemplo, por vía contractual. Esa sería la pregunta, no sé si se me entendió. Sí, no sé si, Hugo, querés empezar vos o como quieras. Empiezo yo y te dejo la parte de la sociedad sin Estado. Digamos, la relación entre moral y derecho. Bueno, lo que pasa es que, como yo dije, me parece que Bruno Leoni se focaliza más en el derecho privado. Y el derecho privado, la mayor parte de las reglas son moralmente neutras. O sea, supongamos, un contrato hay que pagarlo en el domicilio del acreedor. Eso no tiene ningún peso moral. En realidad la moralidad estaría dada porque de alguna manera la gente no se mata para cumplir los contratos, pero no tiene un fuerte contenido moral. Pero supongamos que llegado a los extremos, algunas reglas tengan contenido moral. Bueno, la moral como el derecho surge espontáneamente. Entonces, habrá conflictos con trascendencia moral que, según la moral prevaleciente en el momento, tendrán una aplicación y otras no. Por ejemplo, yo hace poco estaba leyendo la historia del derecho de la vida privada en Roma. Cómo fue evolucionando los derechos de la mujer. Es notable cómo al final del derecho romano las mujeres prácticamente tenían el estatus jurídico que tenemos hoy en siglo XXI. Y eso fue producto de la evolución moral, obviamente, de Roma, pero también de una situación fáctica, digamos. Las viudas eran cada vez más ricas. Los hombres se iban a la guerra, se morían y le dejaban a sus mujeres fortunas. Entonces esas mujeres no querían
Querían tener libertad, pero no querían ser sujuzgadas con sus nuevos maridos. Y esa situación fáctica, sumada a una lenta evolución de valoración de la mujer, hizo que el instituto de la mujer fuese variando en el tiempo. O sea que moral y derecho tienden a conjugarse. Es muy complicado que una norma jurídica sea inmoral porque no la cumpliría nadie. Y es muy poco probable que una norma moral que no tenga alguna recepción dentro del sistema jurídico permanezca porque cae por desuso. De modo tal de que lo que sí es importante destacar es que la moralidad de Leoni, o sea, la idea de moralidad de Leoni es histórica. No es una cosa que sale de alguna lista de reglas eternas del origen de los tiempos hasta el apocalipsis. Es algo que fluye, va cambiando y se va acomodando igual que el sistema jurídico. La diferencia entre moral y derecho, Leoni hace, en el libro él habla, trata de distinguir y dice que en general las reglas, los intentos de distinción no fueron muy efectivos, porque por ejemplo, rápido, ¿no? Para terminar, dice de que la diferencia normalmente se focaliza en la existencia o inexistencia de coerción, cuando la mayor parte de las normas jurídicas, justamente porque son de generación espontánea y de convivencia pacífica, la gente lo cumple sin que le pongan una pistola en la cabeza, con lo cual tampoco es muy clara la diferencia por la vía de la coacción. Pero lo importante, a mi modo de ver como conclusión, es que la moral y el derecho viven juntos, conviven, pero no todas las normas jurídicas tienen trascendencia moral. No son más por una cuestión de eficacia, de cómo, si efectivamente funciona y el problema se resuelve rápido, más que por una cuestión si está bien o está mal moralmente hablando. Eso, y la parte sin gobierno sin Estado no sé cómo funcionar. Igual, a ver, Adam Ferguson, que fue uno de los grandes autores morales escoceses del siglo XVIII, acuñó una frase que se hizo famosa y fue repetida por muchos, incluyendo Hayek, que la repetía habitualmente. Decía que las personas se tropiezan con instituciones que son el producto de la acción humana, pero no del designio humano. Esto es, hay muchas instituciones, en términos genéricos hablamos de instituciones, que solo pueden existir porque hay seres humanos interactuando, pero que ningún ser humano los creó concretamente. ¿Cuáles eran los ejemplos que ponía Adam Ferguson? El mercado, la moneda, el lenguaje. O sea, todo esto hace falta personas. Si no hubiera personas, no tendría sentido un lenguaje, ni una moneda, ni un mercado. El derecho, ponía como ejemplo de este tipo de instituciones, ninguna persona inventó el derecho. Y en la moral era uno de los casos que Ferguson ponía como ejemplo de algo que funciona exactamente igual que el mercado, el derecho, la moneda o el lenguaje. Esto es, la moral no la inventó nadie. Entonces, cuando nosotros decimos que algo es moral o es inmoral, en primer lugar estamos diciendo que algo es moral o inmoral para nosotros, para cada uno de nosotros, según nuestro propio código. Y cuando vivimos en sociedad, probablemente tengamos cierta, convengamos en ciertos principios que ayudan a la convivencia y que son buenos para que podamos coexistir pacífica y libremente, que son principios morales, pero que permiten la coexistencia individual. Pero esos valores morales que en definitiva son la base de las costumbres, que a su vez son la base de las normas en casi todos los sistemas jurídicos que veníamos mencionando, no son el producto antojadizo de que alguien dijo esto es moral y esto es inmoral. Es el producto de personas que cada una individualmente toma ciertas cosas como valores y en el intercambio con los demás coincide en que esas cosas son valiosas. Cuando tenemos un concepto de ese tipo, de moral, tenemos una moral que sirve porque es el producto de decisiones individuales, no es un producto de una imposición. Algo no es moral porque determinada autoridad me diga que es moral o que no es moral. Es moral porque nos hemos puesto de acuerdo o convenimos, la mayoría de nosotros, en que eso es razonable, y cuando un juez tenga que resolver un conflicto, encontrará o buscará aquel principio de valor moral que de mejor manera se ajuste a lo que las personas
consideran como principio moral, pero el juez tampoco va a decir tal cosa es un valor moral o no es un valor moral porque yo lo digo, o porque lo dice una ley, o porque lo dice un libro sagrado. Una cosa es moral cuando la gente coincide en que sea moral. Entonces, en ese contexto, las personas, mientras no haya conflictos que impliquen agresiones, o sea, que impliquen el inicio de la fuerza contra otro y un reclamo, cada uno podrá seguir la moral que prefiera, los principios morales que prefiera, mientras no altere derechos de otros y que genere reclamo. Y esto se ha aplicado en la historia del mundo en todos los ámbitos, incluso en el derecho penal. Yo tengo escrito un libro hace 20 años, se llama Las contradicciones del derecho penal, donde explico que la historia del derecho penal fue una historia de reclamos particulares y de sanciones que tenían que ver con reparación a las víctimas o reclamo de las víctimas, y no con el Estado imponiendo códigos morales. Eso del Estado imponiendo códigos morales a través del derecho penal es algo muy de nuestro tiempo, no es de la historia del derecho. De modo que el tema de la relación de la moral y el derecho es algo que deberíamos replantearnos y estudiar con mucha profundidad. No importa si vamos a tener o no gobierno, porque en cualquiera de los dos casos el problema va a seguir existiendo, pero sí para que tengamos en claro hasta dónde vamos a entender que alguien nos puede imponer un valor moral y hasta dónde vamos a entender que los valores morales son producto de la interacción humana. Gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo Manuel Rojas, Pullman. Un placer escucharlos. Para mí resulta muy didáctico. Veo que está en la sala el señor Ezequiel Eiben, así que le doy la bienvenida y le recuerdo que el tiempo de exposición es de 15 minutos, ¿sí? Y 5 más para redondear la idea. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? Bien, bueno, por supuesto, lo primero que quiero hacer es agradecer al Club de la Libertad por la invitación nuevamente a participar como expositor en uno de sus eventos, una de las organizaciones liberales que mejor trabaja a nivel país y quizás a nivel continental. Muchísimas gracias a todos los jóvenes que estuvieron todo este tiempo comunicándose con nosotros, los jóvenes del Club de la Libertad a través del grupo de WhatsApp para coordinar el evento. Y bueno, manifiesto por supuesto que es un honor compartir este panel con tan brillantes expositores como Ricardo y como Hugo. Así que bueno, voy a proceder a mi exposición, pidiendo las pertinentes disculpas por tenerme que conectar un poco tarde. Voy a tratar de resumir, así nos ajustamos a cronograma y nos ajustamos a horario y no le quito minutos a nadie. Así que bueno, sin más preámbulos, arranco nomás con el tema que nos convoca, que es homenajear, por supuesto, a este gran jurista que es Bruno Leoni. Bueno, lo primero que quiero hacer en esta exposición es indicar su título, que es El derecho al servicio de los derechos. Y lo segundo que me gustaría hacer es empezar explicando las nociones que generalmente manejamos respecto de estos términos que componen el título, derecho y derechos. Ahí me dicen que no se está escuchando bien el audio. Quisiera corroborar eso. No, sí se te escucha. ¿Escucha bien? Bien. Bueno, entonces, definamos los términos del título. Por derecho, nosotros lo que solemos entender es un conjunto de normas jurídicas a las cuales le vamos agregando características generales en su entendimiento, como la vigencia y validez de estas normas en un momento dado, el cumplimiento obligatorio,
el respaldo de las normas en la coerción, para el caso de que haya incumplimiento, y por supuesto la presunción de que el derecho es conocido por todos los ciudadanos, al menos en sus partes básicas, en una determinada comunidad donde todos saben que, por ejemplo, matar está mal, robar está mal, y que van a haber normativas que aluden a la protección de estos derechos o bienes jurídicos. Y por derechos vamos a entender, al menos en la primera acepción de derechos individuales, nuestras facultades, prerrogativas y libertades personales para hacer, no hacer o dejar de hacer algo dentro del marco de lo legalmente permitido. Por supuesto, pues tenemos derechos de segunda generación y derechos de tercera generación, por lo cual nos hacemos acreedores y beneficiarios de ciertas prestaciones sociales, por lo cual se regulan ciertos bienes colectivos o se le otorgan protecciones estatales bajo consideraciones colectivas, como el derecho a gozar de un medio ambiente sano y demás cuestiones. Bueno, ¿qué querría decir entonces, al menos en una primera instancia, que el derecho está al servicio de los derechos, como indica el título de esta exposición? Y bueno, esto tendría que significar entonces que el conjunto de normas jurídicas debe destinarse a proteger estas facultades, prerrogativas y libertades, que son nuestros derechos, que la vigencia y la validez de las normas deben considerarse en la medida en que cumplan su misión, y cuando no lo hagan, propender, por supuesto, a modificarlas para adaptar el ordenamiento jurídico a los nuevos tiempos, que el respeto por las normas se torne exigible de alguna manera, es decir, que las normas no sean meramente letra muerta o un pedazo de papel sin que se pueda hacer cumplir, que el incumplimiento sea susceptible de reparación o de castigo, por supuesto, según se trate del ámbito civil, del ámbito penal. A ver, Alberto, ahí bajé un poco el volumen propio, quizás se encuentra un poco mejor. Sin saturar, cualquier cosa me avisan ahí en el chat. Y bueno, también quiere decir el derecho al servicio de los derechos que, por supuesto, se tiene que aplicar el orden jurídico a todos los ciudadanos por igual, dentro de una determinada jurisdicción, llámese Estado, llámese provincia, llámese municipio, y que, bueno, los ciudadanos son los que tienen la responsabilidad de conocer y controlar la ley. ¿Bien? Discúlpeme que me vaya moviendo, porque estoy tratando de encontrar el mejor lugar de la habitación donde creo que está un poco mejor la señal, a ver si ahí tenemos menos problemas de audio. Bueno, ahora bien, un esquema tan simple o que parezca tan lineal como lo hemos escrito, es decir, que haya un derecho al servicio de los derechos, esto es un ordenamiento jurídico al servicio de nuestros derechos individuales. Por supuesto, en la práctica no va a ser tan simple. Acá lo estamos presentando como un soporte teórico lineal, pero en la práctica se dan una pluralidad de hechos, se dan un montón de fenómenos complejos que muchas veces no estamos en condiciones de anticipar, se dan contraposiciones de doctrinas, y sobre todo hay millones y millones de seres humanos actuando de acuerdo a sus propios intereses. Por supuesto, al manejar teoría de la escuela austríaca nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene la acción humana como un punto de partida que no se puede esquivar al momento de construir una teoría. Y bueno, esto produce multiplicidad de actos, multiplicidad de relaciones, multiplicidad de acuerdos, multiplicidad de contratos y la consecuente multiplicidad de resultados, algunos más beneficiosos, otros podrán ser perjudiciales, pero en definitiva la interacción humana está ahí presente. Entonces nosotros estamos acostumbrados, y en rigor de verdad habría que decir que estamos mal acostumbrados a identificar el derecho con el derecho del Estado, como si fuese equivalente hablar de derecho con hablar de derecho estatal o bajo amparo estatal. ¿Esto qué quiere decir? Que entendemos que el derecho, más concretamente,
tiende a resultar siempre de un proceso legislativo. Ya sea por una ley del Congreso, si estamos hablando a nivel nacional, o puede ser por una ley de la legislatura local, si estamos hablando a nivel provincial, a nivel ciudad, depende cómo se clasifiquen las reparticiones dentro de cada país. Y bueno, esto quiere decir que nosotros vamos a ejercer nuestros derechos personales o reales en relación a esta concepción. Es decir, de acuerdo a lo que el derecho que proviene del Estado permite, o de acuerdo a lo que el derecho que proviene del Estado prohíbe, y si permite algo lo vamos a realizar en la medida de lo posible, es decir, en la medida en que esté permitido por la propia autoridad estatal. Por fortuna, para nosotros, para no quedarnos encasillados en este esquema que generalmente solemos aprender, y no solamente los abogados, los que hemos estudiado la carrera de abogacía en la Facultad de Derecho, sino que es la concepción que maneja el hombre común, la mujer común, el ciudadano de a pie que está en la calle. ¿Qué es el derecho? ¿Qué dice la ley? ¿Qué no permite la ley? Siempre lo remontamos a lo que diga la autoridad estatal. Pero como decía, por fortuna para nosotros, y más precisamente a base de su esfuerzo y por su talento intelectual, alguien convirtió a la tarea de abrirnos los ojos en la misión de su vida, en la misión de su corta pero exitosa vida, la tarea de abrirnos los ojos para no limitarnos a esta concepción del derecho. Y ese alguien fue el filósofo y teórico del derecho liberal, Bruno Leoni. Entonces, a través de sus escritos, a través de sus conferencias y la compilación de estas que componen sus libros, entre ellos quizá el más conocido, que es La libertad y la ley, Levi nos ha legado un montón de aportes, y entre esos aportes, un triple mensaje al cual yo quiero dedicar el resto de la exposición. El primer mensaje es que el derecho no equivale a la legislación. El segundo mensaje es que la legislación no es el mejor medio para validar normas. Y el tercer mensaje es que nuestros derechos no deberían atarse, mejor dicho, a las previsiones legislativas. Punto número 1. El derecho no equivale a la legislación. ¿Qué significa? Según Leoni, en la historia occidental han existido tres métodos principales por los cuales se elabora el derecho. El primero es el derecho de los expertos, llamado derecho de juristas. En Roma era el derecho de los jurisconsulti, en Alemania el derecho de los juristen, y en Inglaterra el derecho de los lawyers. El segundo método es el derecho de los jueces, que también eran expertos y entendían y resolvían las pretensiones de las partes en un tribunal. Y el tercer método es el proceso legislativo. Este proceso legislativo tiene como fuente los legisladores que sancionan las leyes con alcance nacional o local, según dijimos. Llámese el Congreso o legislatura. Las diferencias entre métodos son notorias y van a aparecer tanto en la manera en que se ejecuta el método como en los resultados que van a ser obtenidos. El método de los juristas y de los jueces parte de manera condicionada, según Leoni, por el material que les ha sido otorgado, y su resultado es el derecho jurisprudencial o judicial respectivamente. Por ejemplo, se somete una disputa al conocimiento del experto. Este experto va a explorar las normas estatutarias, los comportamientos habituales que estén aceptados en la sociedad, reconocidos como costumbres, los precedentes por casos similares que se hayan producido, y en base a eso va a lograr resolver el caso. En este sentido, los expertos descubren la ley, en términos de Leoni, y lo hacen de manera condicionada. Esto quiere decir no en base a cualquier arbitrariedad, sino de acuerdo a lo reclamado por las partes. En cambio, el método legislativo es una manera incondicionada de producir la ley, proveniente de la voluntad del legislador. Esta es independiente de la voluntad ciudadana, y su resultado es la legislación que se impone de manera amplia y general a todos. En este sentido, el legislador, dice Leoni, crea la ley, no se dedica a descubrirla, sino que la crea, la hace. Ahora bien, acorde a Bruno Leoni, en los casos donde se descubría la ley, como en Roma, el derecho quedaba salvo de la injerencia estatal, que fuera de lo que eran los expertos, de la injerencia de otras autoridades estatales,
¿Cómo quedaba salvo, por ejemplo, el mercado libre? Lo cual redunda en beneficios para la libertad individual y para la vida privada. Ahora bien, por el contrario, en los casos de promulgación estatal de la ley, lo que se observa es que las normas son imposiciones de voluntad de los legisladores hacia el resto de la ciudadanía. Y estas imposiciones de voluntad, al no estar condicionadas, es decir, que no parten de un planteo de las partes, sino que parten de su mera voluntad, repercuten en arbitrariedades e injerencias del Estado en la vida privada. Entonces, esto recorta la libertad y se regulan aspectos privados de la vida de los individuos. Como vemos, entonces, el derecho no equivale a la legislación, sino que esta última es apenas una de las manifestaciones del derecho en la historia occidental y una que no ha prevalecido en todos los momentos de la historia jurídica occidental, porque hay ejemplos históricos medievales, en Roma e incluso en Grecia, donde no operaba el derecho como un equivalente a la legislación. Punto número 2, la legislación no es el mejor medio para validar normas. Entonces dijimos, si el derecho de los expertos preservaba la libertad al fallar sobre casos concretos que les era sometido a su conocimiento y se mantenía a otras autoridades estatales y legislativas fuera del pleito, la legislación es el medio por el cual se consigue lo contrario. Y esto puede mostrarse en comparación con el ámbito donde prevalece la libertad, que es el mercado. En el mercado la gente actúa de acuerdo a preferencias personales y decisiones individuales, y los afectados son los intervinientes en el proceso de conexión entre oferta y demanda. Mientras tanto, en la legislación esto no sucede. Las preferencias y decisiones que se tienen en cuenta son las de un grupo de legisladores que tienen el poder de imponer coactivamente sus pretensiones sobre el resto de la ciudadanía. Y más extensivamente aún, la ley gobernará sobre ellos también. En algún momento ellos van a dejar de ser legisladores y van a pasar a ser ciudadanos llanos regidos por las mismas normas que en algún momento ellos sancionaron. Por lo tanto, en definitiva, los efectos de la legislación terminan siendo todos los ciudadanos, excepto que imaginemos alguna élite privilegiada que se mueva por fuera o por encima de la ley. Por lo tanto, la legislación conoce a dos puertos interconectados entre sí y ambos se interconectan en detrimento del individuo. Esto es, el fortalecimiento de la autoridad estatal que impone la ley a expensas de la libertad individual y la imposición de decisiones de grupo, en este caso un cuerpo de autoridad, a expensas de las decisiones individuales que sí se perciben en el mercado. Lo primero reverbera en poderes crecientes y arbitrarios de los funcionarios y en un compendio de leyes que es cada vez más grueso. Lo podemos comprobar en nuestros respectivos países, que la ley siempre va en aumento y nunca disminuye. Y esto resulta indomable e imposible de conocer en toda su extensión. Por lo tanto, la presunción de que el derecho es conocido por todos los ciudadanos es cada vez más ficticia. Y lo segundo implica transformar la democracia en, terminología de Leoni, el poder hegemónico de los números. Someter individuos aislados a actos legales coactivos, por los cuales los negocios y asuntos privados quedan a merced de la regla de la mayoría. Recordemos aquí la frase de Borges alusiva a la democracia, que era un abuso de la estadística. Bueno, aquí se usa la legislación para abusar del número y que un grupo que puede llegar a tener una mayoría circunstancial, representativa, en un cuerpo legislativo, puede imponer su voluntad y aplastar derechos de las minorías, en un juego que es a todo nada, en sumo cero, ganar o perder. El que gana impone y el que pierde, bueno, tiene que ser. ¿Cómo? ¿Perdón? No, quería recordarle el tiempo de exposición, ¿no? Así que disculpe, estamos... Ah, ¿ya estamos en tiempo? Estamos en tiempo, sí. Bien, bueno, entonces para cerrar, el último punto que dije es que nuestros derechos no deben atarse a las previsiones legislativas, y esto significa que la legislación, como dijimos, implica imponer y someter decisiones individuales a decisiones de grupo, e implica hacerlo por la coacción, mientras que si entendemos el derecho a la manera de Leoni, los particulares van a poder realizar sus propias acciones privadas, reclamar de acuerdo a sus propios intereses o ponerse de acuerdo mediante contratos y así actuar a beneficio mutuo sin necesidad de recurrir a estas imposiciones de grupo con injerencias externas. Y con eso sí ya puedo finalizar. Gracias. Muchas gracias, señor Ezequiel Leibe. Quisiera
recordarles nuevamente, entonces, agradecerle a los 3 expositores, muy buenas sus disertaciones, y recordarles que la Fundación Club de la Libertad reconoce y agradece el esfuerzo, tiempo y participación de los 3. ¿Sí? Siendo así, continuamos con el conversatorio del homenaje. ¿Sí? Había pedido la palabra el señor Rodrigo Balbuena, por ahí. Adelante. Hola, ¿qué tal? Quería hacer una consulta. ¿Cuáles creen que es hoy en día los principales obstáculos para pasar del paradigma legal o jurídico que tenemos hacia un modelo que sea más de carácter praxeológico? Entiendo yo que las normas de orden público, pero me gustaría tener una opinión más calificada. Dale, Ricardo. A ver, el primer problema para pasar a un sistema libre de derecho es el Estado, que justamente no permite que, digamos, lo que impide que funcione un sistema de derecho libre son las imposiciones legales. Si no existieran las trabas legales para que la gente resolviera sus conflictos de otro modo, el derecho solo iría encaminándose hacia allí. ¿Cómo, es un poco el tema del huevo y la gallina, cómo uno pasa de un sistema impuesto coactivamente por una autoridad política a un sistema basado en libres decisiones de personas con árbitros que resuelven los conflictos? Es complejo porque en realidad uno diría, bueno, podría sancionarse una ley por la cual se desmantela todo el sistema jurídico y se deja a la gente en libertad, pero sabemos que eso no va a ocurrir. Entonces uno lo que puede hacer es ir trabajando determinadas áreas. Por ejemplo, en el derecho privado es mucho más fácil. Durante mucho tiempo en el derecho privado fue prácticamente un sistema donde imperó el principio de la autonomía de la voluntad, de que la ley el contrato es la ley para las partes, y todo se resolvía de manera privada y los conflictos los resolvían los jueces. El problema es que también el Estado ha interferido en el derecho privado y cada vez hay menos ámbitos de libertad contractual y de libertad de acción para las personas. Cuando yo estudiaba Derecho hace 1.000.000 de años, había muy pocas materias y la mitad de las materias eran de derecho positivo y la otra mitad era jurídica. Hoy ya no da paso la derecho para enseñarle leyes que se sancionan todos los días en todas las áreas. De modo que eso es un problema grave. Y nada, ¿cómo desmantelarlo? Educación jurídica por un lado, para que la gente entienda, sobre todo los abogados, que el derecho no son las leyes, y un desmantelamiento del sistema jurídico, legal, legislativo, que permita retomar la libertad jurídica de las personas. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pedía la palabra también Susana Cohen. Adelante. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Ariel. Una pregunta para Ricardo Rojas y para Hugo Kuhlman, que hicieron mucho foco en el tema de las interacciones, como la esencia, ¿no?, de la condición humana. Vivimos en medio de interacciones. ¿Qué diría hoy Leoni para ustedes? Porque paradójicamente estamos viviendo en un tiempo donde nos están secuestrando toda clase de interacciones económicas, sociales, los cuerpos secuestrados, o sea, perdimos los derechos sobre nuestros cuerpos, y quienes nos rebelamos a no usar un barbijo, o digamos, más allá dejo de lado el tema específico de la pandemia, pero curiosamente es una buena oportunidad para haber conculcado todos nuestros derechos de circulación y de lo que se les ocurra. ¿Qué mirada tendría Leoni para ustedes? Que yo no lo conozco, es la primera vez que escuchándolos a ustedes aprendo, una situación tan increíble, donde en realidad nosotros quedamos totalmente como derecho privado,
como seres humanos individuales totalmente desprotegidos. ¿Cuál sería nuestra posibilidad de hacer que nos podamos educar a nuestros hijos? ¿Qué harían? ¿Qué podríamos hacer en este caso? ¿O tendrían que haber reaccionado los legisladores que nos representan y haberle hecho un juicio político al presidente porque está violando una ley, digamos, porque no es constitucional, por el simple hecho de que habiendo un poder legislativo activo no debiera legislar un decreto el Ejecutivo? Pero, ¿y nosotros qué hacemos? Yo digo, para mí, desobediencia civil y resistencia y libertad responsable, como dice Sebrelli. Pero bueno, me gustaría saber la mirada de ustedes en esta situación tan particular, grave, creo yo que es muy grave, desde la mirada de Leoni. Muchas gracias. Hugo. Bueno, digamos, como decía bien Ricardo, nosotros estamos metidos en una tradición jurídica nefasta. O sea, no es ahora. Venimos con una tradición donde en los noticieros se le critican a los legisladores porque no presentaron ningún proyecto de ley. Yo creo que a eso le tendrían que dar un premio. Pero no, en realidad los escrachan. Nosotros tenemos un proceso, nuestra cultura jurídica es de inflación legislativa. Cuando aparece un problema, sale la ley, y con esa ley resolvemos el problema, supuestamente. La pandemia es una situación absolutamente insólita. No tiene la forma, las soluciones que podrían llegar a generarse espontáneamente recién se están viendo, no es algo que tenga precedentes, pero sí lo que hizo fue exacerbó esta tendencia del imperio legislativo para resolver todo por decretos, porque las leyes tardan mucho, pero todos tienen la misma vocación, resolver todo a los sablazos legislativos. ¿Qué se puede hacer para revertir esto? Lo que estamos haciendo ahora. Recordarle a la gente que el derecho privado es un derecho que nace de relaciones voluntarias y que cuando entra la autoridad política no resuelve el problema, complica la situación, porque generalmente es como en el mercado, o sea, cuando alguien pone un precio fijo, congela un precio, no desaparece el mercado, pero sí todo el resto funciona mal. Bueno, en el derecho ocurre igual. Cuando a alguien se le ocurre una ley nefasta, no acaba con los derechos, pero todo anda muy mal. Entonces, recordar de que la mejor forma de regular las relaciones entre las personas es dejar primero que nada que las personas resuelvan sus problemas con acuerdos voluntarios. Y esas personas, si tienen un problema, ir voluntariamente a alguna autoridad que resuelva el conflicto en base a los criterios que más o menos todos aceptamos. Porque si eso no se recuerda, y vamos a seguir pidiéndole a los legisladores que saquen leyes cada vez más largas, cada vez más rápido y cada vez más grandes. Y con eso el problema se va a exacerbar. La pandemia exacerbó nuestros vicios. Pero cómo enfrentarlo está todavía por verse. Es muy interesante la experiencia internacional, pero es muy largo para analizar. Con eso me parece que es lo que tengo para decir. Sí, estoy de acuerdo con eso. Yo haría dos observaciones. Una, en hilo a lo que decía Hugo recién, hay dos principios lógicos del derecho que son fundamentales, que vienen del análisis económico del derecho, que son que cada persona es el mejor juez de sus propias preferencias, por un lado, y por otro lado, que cada persona sabe cuánto riesgo está dispuesto a asumir. Respecto a estas cuestiones, no hay posibilidad de establecer criterios generales. ¿Qué es lo que cada persona quiere? ¿A qué cada persona le tiene miedo? ¿Qué riesgos está dispuesto a afrontar y qué riesgos no? Son algo que solo podría resolver cada persona. Intentar sancionar una ley general que ponga a 40 millones de personas en una misma bolsa es algo imposible, es, digamos, lógicamente imposible. Bruno Leoni, digamos, para entender lo que Bruno Leoni le diría es, imaginemos que el gobierno no puede dictar leyes como o decretos de necesidad de urgencia como los que dicta el gobierno.
¿Qué haría la gente? Lo resolvería, como decía Hugo, de manera contractual. Si yo tengo miedo al virus, no me acerco a las personas, no necesito que alguien me obligue a encerrarme en mi casa. O si yo estoy dispuesto a asumir el riesgo, lo asumiré. Y si me contagio es un problema mío. Y si yo contagio a otra persona, me podrá demandar, dependiendo de las circunstancias. De modo que todo eso se resuelve cuando hay conflictos y cuando hay reclamos. Eso es una parte de la respuesta, pero hay otra parte que me gustaría también, a hilo de lo último que planteó la señora recién, y es que el gobierno argentino en estos momentos está violando flagrantemente la Constitución. El presidente de la República está violando flagrantemente. Como dijo usted muy bien, no puede haber decretos de necesidad de urgencia cuando el Congreso está en condiciones de reunirse. Los decretos de necesidad de urgencia tienen dos requisitos y los dos se deben cumplir, no uno. Los dos requisitos es que haya una situación urgente para resolver y que el Congreso no pueda reunirse para resolverla. Todo lo que tenga que ver con restricciones o reglamentaciones de derechos individuales solo lo puede resolver el Congreso, no lo puede resolver el presidente, ni siquiera por decreto de necesidad de urgencia. Y el Congreso, si lo resolviera, tendría el límite del artículo 28 de la Constitución, es que no puede alterar los derechos a través de leyes que reglamenten su ejercicio. De modo que la Constitución nos protege en ese sentido, nadie la cumple, nadie la leyó, ni siquiera los que se están oponiendo a este gobierno, parece que las han leído. La Constitución establece el artículo 29, que es una herencia de una cláusula rosista, si ustedes quieren, para no volver a tener un Rosas, que dijo que si el Congreso le entrega facultades extraordinarias o la suma del poder público al presidente, está cometiendo el crimen de los infames traidores a la patria. Y si ustedes van al Código Penal, ese delito está previsto expresamente y tiene pena de prisión perpetua. Y entregarle la suma del poder público no es solamente decirle andá y haz lo que quieras, es también no oponerse, porque lo dice expresamente el que tolerare el abuso. Entonces, cuando el Congreso permite que el presidente viole la Constitución y se arrogue facultades legislativas, está violando la independencia de poderes y los legisladores que lo permiten o que no se oponen están incurriendo en un delito cuya pena es la prisión perpetua. Bien, muchas gracias por las respuestas. Miriam Silvera también dejaba su pregunta y dice, ¿por qué se opone las ideas de Bruno Leoni a los positivistas? ¿Sí? Dejo Ezequiel, te toca a vos. a criterio de los disertantes que quieran responder. No sé, tenés el micrófono muteado. ¿Ahí está bien? Ahora sí. Sí. ¿Por qué la idea de Bruno Leoni se oponen a los positivistas? Bueno, yo creo que Bruno Leoni escribe, por lo menos explícitamente, en contra de un positivista concreto que es Hans Kelsen. ¿Por qué? Porque precisamente a partir de Hans Kelsen es como que se consolida esta tendencia centralista y estatal del derecho. Con Kelsen nosotros tenemos que el derecho es derecho en tanto en cuanto, por supuesto, una norma positiva lo consagre como tal, y esa norma positiva en el contexto en el que él se mueve o al cual él alude es el derecho del Estado. Y previamente a él, los positivistas que surgen, o los aspirantes a positivistas que surgen luego del movimiento codificador, que empieza a agarrar su rumbo a finales o a mediados o a finales del siglo XX y se va consolidando a principios del siglo XX, son los partidarios de que el derecho era aquel que figuraba en los códigos, es decir, el derecho centralmente regulado a través de un código civil
o un código comercial o un código laboral que iba a ser como una ley nacional a regir en toda la jurisdicción. Esto, por supuesto, colisiona con lo que Bruno Leoni defiende, que es un derecho no equivalente a la producción legislativa o a la producción estatal, y sobre todo un derecho que no está centralizado en una autoridad estatal o en la imposición de decisiones de grupo, llámese autoridad estatal, llámese cuerpo legislativo, a las decisiones individuales. Leoni entiende al derecho como una creación dinámica, como una creación que tiene todo un trasfondo histórico de distintas interacciones entre sujetos pertenecientes en una sociedad y que puede conducir a un mejor camino cuando estas interacciones se dan en libertad. Y la definición de libertad de Leoni es bastante precisa y coincide con la de libertad negativa, que es la ausencia de coerción. Mientras nosotros más recopilamos legislación o más centralizamos el derecho, que regulen los contratos, regulen cómo tiene que intervenir determinado particular en determinada situación, regulen cómo se ejerce el derecho real de propiedad y consumo, eso va a conspirar contra la posibilidad de encontrar soluciones individuales, rápidas, dinámicas, que atiendan al caso concreto, el criterio que impuso un legislador en 1960 y que todavía pesa sobre cómo nosotros nos movemos en el mercado ahora en el 2021. Entonces, bueno, yo creo que por ahí viene el argumento de Leoni en contra del positivismo. Sí quiero rescatar que Leoni no corta de cuajo con la idea del constitucionalismo, de celebrar una constitución nacional, o con la idea del código en sí. De hecho, él pondera las primeras constituciones y los primeros códigos, porque lo que esos instrumentos fundacionales hacen es justamente reflejar todo el devenir histórico con su equilibrio y pasar a un papel lo que la gente ya venía practicando. Entonces, en sí, no toda constitución es un instrumento nefasto. Lo que él dice, lamentablemente, es que la generación de juristas que vino después ya no escribía con ese trasfondo histórico o en relaciones constitucionales, sino que se dedicaban a hacer derecho sobre el código o sobre las previsiones centralizadas. Y se perdió entonces ese carácter evolutivo del derecho y empezó a tener ese carácter, ¿no?, de remitirse exclusivamente a las normas escritas, a las normas centralizadas del Estado y por lo tanto hacer crecer un proceso legislativo en detrimento de las soluciones particulares que los individuos antes encontraban y que también han explicado Hugo y Ricardo, bueno, refiriéndose a cómo funciona la acción humana y a cómo funcionan las interacciones en libertad. Me gustaría por ahí agregar... Gracias, Ezequiel. Sí. Veo que fueron dejando... Sí, adelante. Ricardo quiere agregar algo, espera. Sí. No, simplemente recordar, digamos, hablando del positivismo, que digamos, el positivismo surge en filosofía, no en filosofía del derecho, sino en filosofía general, en la primera mitad del siglo XIX, con Augusto Comte y otros pensadores de la época, como una pretensión de estudiar a la sociedad como un todo, ¿no? Estudiarla como si fuera un organismo, y por lo tanto los individuos terminan siendo engranajes de ese organismo. La sociología nace del positivismo como la ciencia que estudia a la sociedad como un todo complejo, que es algo absolutamente contrario al principio de la escuela austríaca, que se basa justamente en la acción humana, en la praxeología. Como decía Ayn Rand, se puede saber mucho de la sociedad estudiando al hombre, pero no se puede saber absolutamente nada del hombre estudiando la sociedad. La sociedad es un conjunto de personas que interactúan, no es nada más que eso. Sin embargo, el positivismo
convirtió a la sociedad en un organismo independiente con pensamiento propio, funciones propias y todo lo demás. En ese contexto, el derecho no podía ser otra cosa que lo que explicó ese recién, o sea, una forma de regular ese organismo general y regular a las personas que integran ese organismo. Por eso es que el positivismo es contradictorio con el pensamiento de la escuela austríaca y el positivismo jurídico con el pensamiento de Bruno Leoni. Muchas gracias. Doctor Kuhlmann, ¿algo para agregar? Ya con lo que dijeron ellos dos está más que claro. No. Gracias a ambos. Bien, veo que fueron dejando sus inquietudes. Mira, ¿puedo agregar una cosita más? Bueno, adelante. Sí, agrego una cosita más con lo que dijo Ricardo, que por supuesto estoy completamente de acuerdo. Tanto Leoni como Mises decían que cada vez que la gente de la calle dice que debería haber una ley para tal cosa, para que se obligue a tales personas a hacer tal cosa, o para que el Estado se encargue de tal cosa, eso por supuesto provocaba una interferencia en las vidas privadas y le imponían a la gente una serie de conductas que no las harían de no verse obligados activamente a realizarlas. Eso coinciden tanto Leoni como Mises, y eso creo yo que, de acuerdo a lo que explicó Ricardo, es una esencia de la tesis positivista, ¿no? De considerar, como él dijo, a la sociedad por encima del individuo, por lo tanto, a lo que se perciba como el bien colectivo por encima de las preferencias individuales, y por lo tanto preferir la legislación y el derecho de neto corte estatal a los acuerdos y los arreglos privados que puedan realizar los individuos como lo hacen en el mercado. Simplemente quería agregar eso. Muchas gracias, señor Eiben. Continúo leyendo las inquietudes. Cintia Mesa dice: ¿creen que la sociedad está madura moralmente como para pasar a un estado libre de derecho? En mi visión, la gran mayoría está en un estado preconvencional. Quisiera saber la opinión de los disertantes. Bueno, mira, los romanos no eran precisamente gente muy culta ni preparadas. Se la pasaban, el 80% del tiempo se la pasaban peleando a los vecinos y matando a los hombres y quedándose con las mujeres. No eran gente muy digna de invitarla a la casa, los romanos. Sin embargo, inventaron el derecho occidental. Todos nosotros somos herederos de 1000 años de tradición jurídica que, como explicó Ricardo, se armaban con piecitas de a poquito, sentencias que se iban juntando, y de modo tal que no hace falta un pueblo de ángeles para formar derecho en forma espontánea, por un lado. Por el otro lado, no hay otra forma de que se forme el derecho. O sea, las leyes, los legisladores pueden hacer todas las normas que se les ocurran, meter todas las regulaciones. Al final, la vida privada sigue siendo celebrada con contratos en los márgenes de la ley, porque las leyes son tan malas que si las aplican la gente se suicida. Entonces, lo querramos o no, el derecho sigue naciendo en forma espontánea. Todos los días la gente celebra contratos, todos los días regulan sus conflictos. Cada tanto terminan en tribunales, pero no es esos son casos excepcionales. O sea que no es algo que está por venir, es lo que está pasando. Lo que Leoni dice no es que tenemos que reemplazar lo que tenemos por un paraíso de ángeles autorregulado. No, ya tenemos una autorregulación, el derecho está. Lo que tenemos que hacer es reconocer que existe y dejarlo que trabaje. No porque con nuestra política, nuestra ilusión opositivista, porque es una ilusión, no tiene mucho condimento teórico, es más bien una creencia de que lo mejor que puede pasar es que tengamos reglas racionales escritas con capítulos y textos. Eso no impide que exista una autorregulación, la hace menos eficiente, menos efectiva. Entonces,
lo que hay que recordar es que esa forma de autogeneración existe. Lo que tenemos que propender es que sea más dinámica, más abierta, más aceptable. Porque el problema, los que abogamos por un sistema de descubrimiento de derechos, no queremos saltar al caos. Lo que pasa es que la mayor parte de los positivistas no entiende que la mayor parte de los órdenes se autogeneran. Ellos creen que si ellos no ponen la regla, no hay orden. No les entra en la cabeza eso. Entonces, nosotros tenemos que recordar que los órdenes más importantes se autogeneran. Nosotros participamos todos los días en la autogeneración. Y no hay que ser un ángel para hacer la autogeneración. Simplemente humanos con intereses, como mencionó Ulises en su época, es inevitable que actuemos racionalmente en ese contexto intelectual de lo que es la racionalidad, que no es precisamente la positivista, ¿no? Eso quería decir. Sí, además hay un punto, ¿no? Que nosotros solemos decir, no estamos preparados para esto, no estamos preparados para ello. En realidad la gente vive en una que adecua al ambiente que se tocó. Por lo tanto, no es que no estemos preparados para vivir en libertad, celebrar contratos. ¿Qué pudimos hacer? ¿Qué podamos hacer? Puede. Al decir algo muy de las bases, la mejor forma de educación era la educación en la libertad práctica. Verdi decía a mis hijos que no sean abogados, curas o militares, que los hijos aprendan a producir cosas, que sean industriales, que sean productores, edúquenlos en el ejercicio de la libertad, que produzcan cosas, las fundan, ganen su propio dinero. La libertad no ha pasado prácticamente un siglo. Y por eso pensamos, estamos en condiciones libres de ver qué quieran en libertad y como corresponde. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera agregar algo? ¿Se me escucha? Sí. Sí, sí. Bueno. Bien, están participando en el chat. Veo gente que nos felicita. ¿Sí? Entre ellos, Carlos Hernández, director del Club de la Libertad. ¿Sí? Veo gente de Caracas, que acá deja un comentario y una pregunta. Alicia Monagas, ¿puede ser? Dice, buenas tardes a todos. Extraordinaria intervención de los expositores. Mi pregunta está relacionada con el derecho de la propiedad y la libertad, y en particular, si les parece posible, abordar el tema en el uso de los recursos naturales, a sabiendas que un derecho ambiental lo ha secuestrado el derecho público. ¿El derecho público? Sería pregunta. Saludos desde Caracas. No sé quién quiere. Empiezo yo y seguimos. Como quieran. El tema de los recursos naturales, le pusieron ese nombre para expropiarlos en realidad, porque los recursos naturales, digamos, la tierra es un recurso natural y se viene utilizando desde los inicios de la humanidad, desde que la gente dejó de cazar para empezar a cultivar. Y los recursos naturales, históricamente, siempre fueron complicados. La noción de propiedad romana fue evolucionando en el tiempo, no es lo mismo, por ejemplo, la idea que tenían los griegos de la que tenían los romanos. Pero ¿cómo se formó? Y se formó mediante contratos, negocios. ¿Por qué? Porque en definitiva, la mejor forma de adjudicar, preservar y utilizar los recursos es porque lo utilice alguien que tenga un interés en que esa cosa no se eche a perder. Entonces, y esa es la esencia. Hay un pensador, ¿cómo se llama?, alemán, de la escuela histórica, que es Jering, que dice, el corazón del derecho es el interés de las personas. Si no hay un interés en que el derecho sea ejercido y me lo preserven y lo conserve y eventualmente lo transmita, el derecho desaparece. De modo tal de que si se quiere
La mejor política, ahí creo que hay un libro específicamente sobre recursos naturales en Unión Editorial, que ahora no me llega, no me acuerdo. La mejor forma de preservar los recursos naturales es que alguien sea su propietario, su dueño, que se adjudiquen derechos de propiedad. Porque de esa forma entra en el mercado de la propiedad y siempre va a ser dos cualidades. Primero, que va a ser mejor utilizada que a cargo de algún burócrata, y segundo, que va a poder formarse reglas de interacciones, de cómo regular y utilizar mejor esos recursos, que son recursos realmente naturales, pero son recursos que las personas utilizan como cualquier otro recurso económico. Eso nomás quería decir. Gracias, doctor Kuhlman. Yo lo que agregaría es lo siguiente: el libro que me parece que se refiere Hugo es Ecología de Mercado, Terry Anderson y otros autores que lo pueden conseguir en Unión Editorial. Es un libro antiguo, pero es un clásico sobre los principios. El derecho de propiedad es un aspecto de la acción humana, es íncito a la acción humana. No puede haber acción humana sin derecho de propiedad, no tendría sentido. Si uno no puede aprovechar las consecuencias de su acción, no actuaría. Como decía recién Hugo, no tendría incentivos para actuar. De modo que el reconocimiento del derecho de propiedad es el reconocimiento de la acción, y es un elemento fundamental de una visión praxeológica. Y claramente la única propiedad que puede existir es la propiedad de personas, de individuos particulares. No podría haber propiedad colectiva. La propiedad colectiva es un invento del estatismo. Ahora, respecto de los recursos naturales, obviamente el mercado resuelve los problemas de los recursos naturales del mismo modo que resuelve los problemas de cualquier otro tipo de transacción económica. No hay ninguna diferencia entre recursos naturales y cualquier otra cosa. Incluso si los recursos naturales son escasos, el mercado los protege, los preserva mucho mejor que la acción estatal. Y fíjense que nosotros en América Latina tenemos, justamente viniendo la pregunta de Venezuela, tenemos la maldición de haber heredado un principio español de que la propiedad del subsuelo, de la riqueza del subsuelo, es propiedad del Estado. Y entonces el Estado se ha apropiado en América Latina de las principales riquezas del subsuelo: el petróleo, los minerales, el gas. Y al expropiar todo esto, los gobernantes se han convertido en dictadores. No es casual que las dictaduras latinoamericanas hayan surgido en lugares donde el Estado es dueño de los principales recursos. Es una maldición que el Estado se encargue de los recursos naturales. La tradición anglosajona trata a los recursos naturales del mismo modo que los recursos de cualquier otro. Si ustedes hacen un pozo en su casa en Texas y encuentran petróleo, el petróleo de ustedes, y hacen una fiesta. Si ustedes encuentran petróleo en Argentina, hacen un velorio, tratan de esconder el pozo y que nadie se entere, porque va a venir el Estado y le va a contaminar su campo, no le va a pagar nada y le va a expropiar el uso de su tierra. De modo que la idea de que es bueno que el Estado proteja los recursos naturales es una de las grandes mentiras del estatismo, y el mercado tiene soluciones para todas estas cuestiones. Bien, muchas gracias. Bien, les quiero pedir disculpas, nos estamos quedando sin tiempo para las preguntas, ¿sí? Si algún orador quiere hacer una conclusión, ¿sí? Adelante. Y bueno, lo importante como conclusión, hay que leer a Leoni. Y lo segundo, hay que redescubrir el derecho como extraño a los legisladores. Aunque parezca algo revolucionario, es lo que ocurre todos los días. Lo que pasa es que no tenemos los instrumentos intelectuales para entender lo que está pasando todos los días. Y Leoni nos da eso. Leoni nos recuerda que el derecho está naciendo ahí afuera y que nosotros somos agentes creadores de derecho y no tenemos que permitir
que nos avasallen nuestra capacidad de creación de normas de convivencia pacífica a algún iluminado en algún cargo político. Entonces, hay que leer a Leoni y recordar que el derecho se crea y hay que descubrirlo, y es la mejor garantía que tenemos a nuestra autonomía individual. Muchas gracias. Sí, yo lo que les recomendaría es que hagan el siguiente ejercicio. Piensen que ustedes son el centro de su propio universo, cada uno de ustedes. El mundo empieza y termina con ustedes, y ustedes toman sus propias decisiones. Si se mentalizan en eso, a partir de ahí, su relación con el mundo va a ser muy distinta que la que tienen hoy, donde ustedes son simplemente parte de un engranaje, donde alguien les dice qué tienen que hacer dentro de ese engranaje. En un mundo donde cada uno es el centro de su propio universo, las relaciones entre las personas son libres, voluntarias, hechas en el propio beneficio de las personas, donde todos ganan. Uno de los grandes principios que ya Adam Smith había explicado también es que en realidad la riqueza no es un juego de suma cero. Si alguien gana, otro pierda, todos pueden ganar, y cuando hay libertad todos ganan. De modo que piensen que ustedes son el centro de su propio universo y que Bruno Leoni les trajo herramientas para poder resolver sus reclamaciones cuando existan y poder llevar adelante una vida feliz y prosperar. Muchas gracias a ambos por la conclusión. Bien, para ir cerrando, quiero agradecer a los que estuvieron presentes, a los disertantes, y quisiera invitarlos entonces al próximo homenaje, que será el sábado 21 de abril. En este caso el recordado o el homenajeado será Max Weber, ¿sí? Por la misma plataforma y en la misma hora, ¿sí? A las 18 horas. Gracias a todos, un placer. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, gracias. Un abrazo a todos, que la pasen muy bien.